Ya. Ahí creo que lo pueden ver bien, ¿sí? Ya se visualiza, ¿no? Vamos a ampliarlo para que lo puedan ver bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a ver, está ampliándose para que lo puedan ver bien. Ya, ya está. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy día. Vamos a comenzar con la definición, ¿sí? Como tú sabes, la estética es una disciplina filosófica que estudia el arte, el concepto de belleza también, ¿no? El concepto de lo bello y las características, ¿no? Por ejemplo, se plantea qué es lo que hace que una obra sea artística. Porque, por ejemplo, te habrás dado cuenta que actualmente hay muchas personas que critican el arte contemporáneo, ¿no? El arte posmoderno, este arte que parece absurdo, feo, desagradable. Algunos dicen que no es arte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros consideremos algo como artístico, ¿no? O, por ejemplo, que consideremos que necesariamente el arte debe expresar belleza, ¿no? Si te das cuenta, ya hay una discusión teórica, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la belleza? ¿El arte necesariamente debe ser bello o debe expresar belleza o no? ¿No? Este tipo de discusiones son las que plantea o se plantean en el ámbito de la estética, que como repito es una disciplina filosófica. ¿Sí? Ahora, el término estética proviene, como tienes ahí, del griego aestetike o aistesis, que significa dotado de percepción o sensibilidad. Es decir, si te das cuenta, en la etimología ya está un aspecto importante de la estética, que es el tema de la percepción. ¿Por qué hablamos de belleza? Porque percibimos la belleza. Es decir, es algo indispensable, fundamental, la sensibilidad, es decir, nuestra capacidad para relacionarnos con el mundo a través de nuestros sentidos. Decimos algo es bello porque lo vemos, por ejemplo, ¿no? O si escuchamos una canción, decimos que es bella esa melodía porque la escuchamos. Es decir, es necesario que tengamos algunos de nuestros sentidos para hablar de belleza, si no sería imposible. ¿Te das cuenta? Es decir, para ver un cuadro, para ver una escultura, para apreciar una melodía, necesariamente necesitamos de alguno de nuestros sentidos, ¿no? Ahora, el primer pensador en usar el término estética, ¿sí? Ojo, no es el primero en abordar temas estéticos, porque, por ejemplo, ¿qué es la belleza? Ya se lo había planteado Platón, ya se lo había planteado Sócrates, ya se lo había planteado Aristóteles. Esas preguntas acerca de qué es lo bello, qué es el arte, ya se lo habían planteado hace mucho tiempo los filósofos. Pero ellos no usaron el término estética. El primero en usarlo fue Baumgarten, que fue un pensador, sí, alemán, ¿no? De la época más o menos de Kant, un poco anterior a Kant, ¿ya? Es el primero en usar este término, ¿no? Refiriéndose con él precisamente a la belleza relacionada con el arte. Ahora, eh, vamos a ver cómo Baumgarten influyó hasta cierto punto en la perspectiva estética de Kant. Ojo, repito, Baumgarten es el primero en usar el término estética, pero no por eso se le considera el padre de la estética, simplemente es una referencia, ¿no? Para que entiendas desde cuándo se habla en términos así bien estrictos de estética. ¿Sí? Vamos a pasar ahora entonces a una historia de la estética. En cierto momento vamos a llegar a Kant y vamos a hablar de su perspectiva estética. Vamos a comenzar con Platón y Aristóteles. Como ya dijimos, desde la época antigua ya se planteaban problemas relacionados con el arte y con la belleza. Platón es el primero en abordar el tema del arte y de la belleza de manera más específica, más detenida, ¿no? Más profunda. Sócrates hablaba de la belleza, pero de manera general. Platón, ¿qué va a decir? Platón va a decir que el arte es imitación. El arte se limita a imitar algo. Por ejemplo, un escultor imita o no trata de hacer una imitación del cuerpo de una persona y hace una escultura, ¿no? Por ejemplo, la escultura de Pericles, ¿no? Y todos dicen que el escultor es bueno
cuanto mejor imita al modelo, ¿sí o no?, del que parte, ¿no? Al modelo original, es decir, a la persona. Si la escultura se parece mucho a la persona, por ejemplo, la escultura de Pericles se parece mucho a Pericles, decimos que ese artista es bueno, que ese escultor es bueno. Entonces, Platón dice que esa es la concepción de arte que generalmente se tiene, que el arte es imitación, en griego mímesis, ¿sí? Entonces decimos que un artista es bueno si imita bien, ¿no? Si imita, si copia bien algo. Por eso dice, fíjate, el artista copia lo que percibe, ¿sí? El artista copia lo que percibe. Esto, a su vez, es una copia de la idea de lo bello. ¿Qué quiere decir? Fíjate, el artista copia un cuerpo, por ejemplo, un escultor copia el cuerpo de Pericles, ¿no? Y hace una escultura. O un pintor puede imitar, copiar, ¿no?, el rostro de una persona, ¿no?, y hacer un cuadro. Entonces, si te das cuenta, el cuadro y la escultura son copias de personas concretas, de cosas concretas, ¿no? También puedo pintar, pues, una jarra, por ejemplo, ¿no?, un jarrón, y estoy haciendo una copia de una cosa, de una persona concreta. Pero recuerda que para Platón hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Dónde se encuentran el jarrón, la persona, el paisaje? En el mundo sensible, ¿sí o no? ¿Sí? En el mundo sensible. Y te acuerdas que para Platón el mundo sensible, el mundo de las cosas, el mundo físico, es un mundo aparente, un mundo secundario. El mundo real, el mundo verdadero, el mundo trascendente, es el mundo de las ideas. Ahora, el problema, dice Platón, es que los artistas, el arte, se dedica a imitar las cosas del mundo sensible. Y lo que se pregunta es algo importante, interesante, ¿no? Se pregunta, en ese sentido, ¿el artista o el arte logran captar la belleza? ¿El arte imita lo bello? No. ¿El arte es una copia de lo bello? No. Porque el arte imita algo particular, algo concreto, es decir, un objeto del mundo sensible o un ser del mundo sensible, un hombre que está en el mundo sensible. Pero el mundo sensible ya dijimos que es una copia a su vez del mundo de las ideas, ¿te acuerdas? En el mundo de las ideas, por ejemplo, está la idea de hombre, la idea de ser humano, y en el mundo sensible tenemos seres humanos particulares. Estos seres humanos particulares, por ejemplo, tú, yo, según Platón, somos sombras, copias del ser humano, que es una idea, que es universal. Por lo tanto, si el arte copia un objeto del mundo particular, un ser del mundo particular, es una copia de una copia. ¿Se entiende? Claro, porque el mundo sensible está hecho de sombras o copias del mundo de las ideas. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, para Platón, el artista logra un conocimiento de lo bello, logra un conocimiento de la belleza. El artista conoce la belleza, expresa la belleza. No, porque el artista lo único que hace, según Platón, es copiar algo del mundo sensible. Y si esa cosa del mundo sensible, ese ser, ¿no? Una persona, ya dijimos un jarrón, un animal, es una copia de la idea que está en el mundo de las ideas, entonces el artista en realidad está muy alejado del conocimiento real de la belleza, porque para conocer la belleza tú tendrías que conocer la idea de belleza, la idea de lo bello. Y el artista no hace eso, lo que hace el artista es copiar algo del mundo sensible nada más. ¿Se entiende? Entonces lo que hace el artista es hacer una copia de la copia. ¿Sí? Y en ese sentido, el artista no se acerca a lo bello, no conoce lo bello. ¿No? Jamás, por eso dice ahí, por lo tanto, jamás el artista alcanza la belleza en sí, porque la belleza en sí es abstracta. Por lo tanto, a ver chicos, a ver si se ha entendido. Si el artista no alcanza la belleza en sí, si nunca va a lograr conocer la belleza en sí, comprender la belleza en sí, jamás va a captar la belleza en sí, ¿quién sí podría captar la belleza en sí? ¿Quién sí conoce la belleza en sí?
O sea, la idea de belleza. Para Platón, el conocimiento de lo bello no se basa en los sentidos, ¿sí o no? No se basa en lo particular, sino, ¿quién podría así captar la idea de belleza? ¿Dios? ¿Seguros? ¿Solo Dios? Para Platón, ¿quién puede salir de la caverna y conocer el mundo de las ideas? ¿Quién puede contemplar las ideas? ¿Quién contempla las ideas? Claro, un hombre, pero no es cualquier hombre, ¿te acuerdas? ¿Qué dice Platón? Hay un hombre que sale de la caverna y logra contemplar las ideas, logra conocer las ideas. ¿Los niños? No, acuérdense. ¿Quién? Para conocer las ideas, ¿qué necesitamos? No necesitamos de nuestros sentidos, ¿sí o no? Los sentidos nos hacen conocer el mundo sensible. Para conocer las ideas tenemos que guiarnos por nuestra razón. No es fácil, pero sí se puede conocer el mundo de las ideas, sí se puede alcanzar las ideas, si es que nos guiamos solo por la razón, dice Platón. Ahora, lamentablemente la mayoría de los hombres no hace eso, no se guía solo por su razón, sino que se guía por las apariencias, por los sentidos. Pero si hay un hombre que logra guiarse por su razón para ir más allá de lo sensible, es el filósofo. Acuérdate. Por eso te acuerdas que te comenté que cuando él plantea su alegoría de la caverna, no solamente dice que el hombre sale de la caverna, sino que luego regresa y trata de ayudar, ¿no?, a los que todavía siguen encerrados en la caverna a salir y les cuenta que ha visto el verdadero mundo, que hay un mundo afuera completamente diferente. ¿Y quién era ese hombre? ¿A quién simbolizaba? A Sócrates, pues, ¿no?, al maestro de Platón. ¿Y Sócrates qué es? Un filósofo, pues, ¿no? Y para Platón es el filósofo, el verdadero filósofo, ¿no? O sea, cualquiera no logra hacer eso, no es cualquier hombre, no es que todos los hombres logren hacerlo, pero el filósofo sí, el verdadero filósofo sí. Para Platón, Sócrates fue un verdadero filósofo, porque fue aquel hombre que logró desligarse de las apariencias y guiarse solamente por su razón y por lo tanto alcanzó un conocimiento superior, un conocimiento de las ideas, un conocimiento de lo universal, ¿no?, alejado de lo particular, que es lo sensible. Por eso para Platón, en pocas palabras, la belleza, la idea de lo bello, la belleza en sí, solamente la puede conocer el filósofo, a pesar de que usualmente, dice Platón, nosotros creemos que el que conoce qué es la belleza es el artista. Claro, porque tú dices, oye, pero ¿cómo un artista puede hacer cosas bellas, puede crear piezas de arte bellas si no conoce la belleza? Parece absurdo, dice Platón, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacer algo bello y no saber qué es la belleza? Bueno, aunque parezca contradictorio, dice Platón, sí es posible. Los artistas hacen cosas bellas y sin embargo no saben qué es la belleza. ¿Por qué? Porque simplemente lo que ellos hacen es imitar cosas bellas. Por ejemplo, pueden ver a un hombre muy bello o una mujer muy bella y tomarlo como un modelo para su escultura, por ejemplo, ¿no? Como ven una mujer o un hombre muy bellos, quieren representarlo a través de una escultura. Pero ese hombre, por muy bello, o esa mujer, por muy bella que sea, igual no es la belleza en sí, es decir, no es una belleza perfecta. Siempre hay imperfección en lo particular, ¿sí o no? ¿Sí? Por más belleza que tengamos, nuestra belleza no es perfecta. Por lo tanto, la belleza en sí no puede ser del mundo sensible, pues. Tiene que ser una abstracción, ¿no? Tiene que ser algo que está más allá de este mundo sensible. Pero eso no lo puede conocer el artista, porque el artista siempre se basa en lo empírico. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la belleza en sí, ¿quién la capta? ¿Quién la conoce? Para Platón solamente la puede conocer el filósofo, ¿sí? Porque para conocer la belleza tienes que guiarte solo por tu razón, y el artista siempre está ligado a sus sentidos, porque sus obras de arte son imitación de las cosas sensibles. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Creo que está claro, ¿no? Ya. A ver. Vamos a pasar ahora a Aristóteles, fíjate. ¿Qué dice Aristóteles? Bueno, Aristóteles sostiene que el arte es una actividad humana, ¿no?, que se produce de manera consciente, es decir,
los distintos artistas que existen, ¿sí? Lo que hacen es realizar algún tipo de actividad, por ejemplo, las cerámicas, ¿no? Las cerámicas griegas. Tú sabes que había un arte de las cerámicas, no solamente la escultura o la pintura o la arquitectura, ¿no? Sino también de las cerámicas. Entonces, Aristóteles dice, si nosotros nos ponemos a pensar en todas las formas de arte, también, por ejemplo, el teatro es una forma de arte, ¿no? Que era importante para los griegos. Si te pones a pensar en todas esas formas de arte, te vas a dar cuenta de algo. Te vas a dar cuenta de que para hacer esas obras de arte, el artista debe tener un conocimiento, ¿sí? Debe saber hacer, debe tener por lo tanto, una técnica, ¿sí? Debe seguir, ¿qué cosa? Una serie de pasos, una serie de reglas. La técnica implica una serie de reglas, una serie de procedimientos. Por lo tanto, cualquiera no puede hacer una obra de arte. Es decir, es necesario tener un conocimiento. Por ejemplo, para hacer una cerámica, ¿no? Necesitas saber a cuánto de calor cocer la pieza. Cómo debes mezclar las pinturas para poder pintar encima de la cerámica. Cuánto tiempo debe secar esa pintura. Para hacer una escultura debes saber cómo usar el cincel y el martillo. Debes conocer también cómo es la piedra que vas a trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar el mármol, no es lo mismo que trabajar el granito o que trabajar la obsidiana o que trabajar otro tipo de piedras. Necesitas saber cómo es esa piedra, cómo se comporta esa piedra, ¿cierto? Cómo pulirla, por ejemplo, ¿no? Es decir, para hacer una obra de arte debes tener una serie de conocimientos. Para hacer también una construcción, ¿no? Si eres un arquitecto, debes saber de matemáticas. No puedes construir una obra, puedes diseñar una obra arquitectónica si no tienes conocimiento de matemáticas, de geometría, ¿no? Entonces, toda pieza de arte implica una serie de conocimientos, de procedimientos, ¿sí? Entonces, no se puede hacer por pura inspiración. ¿Ya? ¿Por qué te menciono esto? Porque Aristóteles, cuando dice esto, lo que está haciendo es criticar a aquellos que en su época sostenían que el arte se producía por mera inspiración. Aristóteles va a decir, no, una obra de arte no puede ser producto solo de la inspiración. Es cierto que en ciertos ámbitos del arte el artista puede sentir una inspiración, por ejemplo, en el ámbito de la poesía, pero lo más importante de la obra de arte no es esta parte, digamos, inconsciente, sino más bien la parte consciente. Porque el artista debe ser consciente de lo que está haciendo, debe planificar lo que está haciendo. En las obras de arte de teatro griegas también se ve eso. Hay una secuencia, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles decía que debía haber un inicio que introdujera a los personajes, ¿no? Un nudo, es decir, el momento más conflictivo de la obra donde se comienzan a plantear ya los problemas, ¿no? Que luego se van a desencadenar en un desenlace. Esta idea del nudo, el desenlace, es una idea que Aristóteles analiza precisamente en función de la obra de arte, y eso tiene que toda obra debe tener un nudo y un desenlace, ¿no? Incluso esta idea de cuántos momentos debe tener una obra trágica, ¿no? Un acto, 2 actos, 3 actos, todo esto lo analiza Aristóteles, porque él considera que para que la obra de arte sea realmente una obra de arte, debe haber una serie de conocimientos detrás. Lo más importante de la obra de arte no es la inspiración, sino más bien la planificación, ¿sí? Entonces, toda obra de arte para Aristóteles implica un conocimiento, un conjunto de conocimientos que son indispensables para crear las obras artísticas. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es Kant. Fíjate. Kant sostiene que el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. Es decir, es un fin y no un medio.
Si te das cuenta, esto probablemente te haga recordar a uno de los principios, una de las leyes del imperativo categórico. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos el imperativo categórico de Kant? ¿No? Y decía, hay dos leyes que constituyen el imperativo categórico. La primera es, imagina que tu acción se vuelve una ley universal, ¿no? Imagínate que todos los hombres actuaran como tú actúas, ¿no? Que tu acción se vuelve un modelo que se universaliza, que a partir de ahora va a ser válida, así como una ley científica, ¿no? A partir de ahora tu comportamiento se va a volver como un modelo que todos los hombres van a seguir. Y ahí tú te vas a dar cuenta si lo que piensas hacer es correcto o no, ¿no? Tu propia razón te va a dar la respuesta de si eso que tú haces, si tu comportamiento es adecuado o no es adecuado, si es correcto o es incorrecto. Y la segunda ley, no sé si te acuerdas, decía, nunca tomes a un hombre como un medio para lograr un fin, sino que todo hombre es un fin en sí mismo. ¿Te acuerdas? Esos eran los dos principios del imperativo categórico, ¿sí? Esos dos. Ahora, ese mismo principio del imperativo categórico, de alguna forma Kant la usa para el ámbito de la estética, para el ámbito del arte. Es decir, así como Kant dice, nunca uses a un hombre como medio para lograr un fin, sino que todo hombre es un fin en sí mismo, lo mismo dice del arte. El arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma, por lo tanto, no es un medio, es un fin en sí mismo y no un medio. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, a ver, si el arte no es un medio y por lo tanto no debemos tomarlo como un medio para, ¿qué quiere decir? A ver, pregunta, para Kant, ¿será válido crear una obra de arte, por ejemplo un poema, para criticar la desigualdad social, la desigualdad económica? A ver, si Kant dice que el arte no debe ser un medio, sino que es un fin en sí mismo, ¿para Kant será válido usar el arte para hacer una crítica política? Por ejemplo, crear una obra de teatro para criticar la corrupción política, pintar un cuadro para criticar un hecho histórico. No, muy bien, no, ¿sí? Para Kant, la finalidad de una obra de arte es la satisfacción misma, es decir, el placer estético que tú puedes sentir al verlo, es decir, transmitir belleza y punto. ¿Se entiende? Porque para Kant, perdón, el arte se resume en la expresión de la belleza, es decir, el arte expresa belleza. Por lo tanto, el único fin, entre comillas, del arte es la satisfacción estética, es decir, que tú contemples una obra de arte y sientas satisfacción, placer estético al contemplarla, nada más, ¿no? Entonces, para él no es válido que tú uses el arte como un medio para, por ejemplo, expresar tus ideas políticas, para expresar tus ideas económicas, para expresar tus ideas sociales. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esta idea es interesante, ¿por qué? Porque como tú sabrás, en distintas épocas de la historia se ha usado el arte para otras cosas, ¿no? Incluso desde la antigüedad se usaba el arte con fines sociales, con fines psicológicos, con fines políticos, ¿no? Y para Kant eso no es válido, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, el arte soviético, no todo, pero buena parte del arte soviético, ¿sí? Se usaba para hacer propaganda política. En la época, por ejemplo, del fascismo o del nazismo en Alemania, se usaba el arte para hacer propaganda política, ¿no? Por ejemplo, se creaban poemas, ¿no? Con contenido político. Kant estaría evidentemente en contra de eso, porque para Kant la única finalidad del arte es la satisfacción misma, es decir, el placer que produce la contemplación de la obra de arte, ¿no? Así como quizás cuando tú has visto alguna obra de arte que te ha maravillado, que te ha parecido bella, ¿no? No sé, por ahí hay
obras, por ejemplo, de Renacimiento, ¿no? Que te quedas mirando los detalles, todos los detalles que tiene. Ya, esa es una verdadera obra de arte, diría Kant, porque busca la satisfacción en sí misma, no busca transmitir una idea política, una idea social, una idea económica, ¿sí? Bien, ahora, la obra de arte, fíjate en el segundo punto, dice, debe pretender la validez universal. ¿Por qué la obra de arte debe pretender la validez universal? Es decir, ir de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir Kant? Bueno, algo bien simple en realidad, ¿no? Lo que dice Kant es, la obra de arte, para ser verdaderamente bella, debe pretender todos, por eso es universal, fíjate, todos los seres humanos aprecien la belleza de esa obra de arte de manera igual. Es decir, para que una obra de arte sea realmente bella, no debe ser solamente del gusto de uno, de dos personas, de tres personas, sino debe pretender ser apreciada por todos los seres humanos. Es decir, no debe buscar gustar solamente a unas personas, a unas cuantas personas, ¿no? O a las personas de un solo país, o las personas de una sola cultura, ¿sí? Sino que la obra de arte debe pretender ser del gusto de todos, ¿sí? Debe buscar gustar no a la mayoría, ojo, sino a todos, ¿sí? Eso significa ir de lo particular a lo general. Por eso no es fácil, dice Kant, hacer una verdadera obra de arte, porque una verdadera obra de arte es la que concita la atención de todos, ¿no? Hace que cualquier persona, sea de la religión que sea de la cultura que sea de la edad que sea, ¿no? Encuentre placer a lo contemplar esa obra de arte, ¿sí? Entonces, esa debe ser la finalidad de la obra de arte, que sea algo del gusto de todos, no solamente de unos cuantos. Ahora, esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. ¿Por qué un componente subjetivo? Porque necesariamente el que contempla la obra de arte es un sujeto, es una persona particular. Y el sujeto recuerda, y esto tiene que ver ya con la nociología de Kant. ¿Te acuerdas que Kant decía, para que haya un conocimiento, el conocimiento debe unir la razón y la experiencia? ¿Te acuerdas? Todos los seres humanos somos seres racionales, pero a su vez tenemos sentidos, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos sentidos. Y la obra de arte necesariamente es algo que percibimos inicialmente por medio de qué? Nuestros sentidos, ¿sí o no? Claro, ¿cómo tenemos contacto con la obra de arte? ¿Cuál es nuestro primer contacto con una obra de arte? A través de nuestros sentidos, ¿sí o no? Si tú ves una escultura, si tú ves una pintura, si tú escuchas una melodía, tú tienes un contacto sensorial. Luego tú puedes quizás tratar de encontrarle un significado ya más racional, analizar, ¿no? Pero tu primer contacto con la obra de arte siempre es sensorial, es decir, es a través de la experiencia, ¿cierto? ¿Sí? A ver, Diego me pregunta, dice Miss, pero eso en cierta forma sí se logra porque todos sentimos algo al ver una obra de arte, sea bueno o malo ese sentimiento. Ah, ¿te refieres a que de alguna manera todos nos sentimos, para bien o para mal, influidos por la obra de arte? ¿A eso te refieres, Diego? Claro, o sea, Sí, Kant sí, diría, ¿sí? Claro, Kant diría, sí, o sea, siempre una obra de arte nos va a producir algo positivo o negativo, eso es cierto, pero para él, la verdadera obra de arte es la que nos produce placer, es decir, un placer estético, es decir, una obra de arte es aquella que tú contemplas y quieres seguir contemplándola, que te produce una atracción, ¿se entiende? No un rechazo, ¿sí? Sino una atracción, es decir, que hace que tú sientas que esa obra representa la belleza, ¿no? O representa algo sumamente bello. Eso es como él entiende la obra de arte, ¿no?
Entonces, una obra, evidentemente pueden haber obras de distinto grado, ¿no? O sea, hay obras mejores que otras, pero precisamente, ¿qué es lo que hace que una obra sea mejor que otra, según Kant? El placer estético que produce. Es decir, para Kant, una obra es buena, una obra es mejor que otra si es más bella. Y como es más bella, te produce más admiración, más atracción que otras. Y la mejor obra de arte, digamos, es la que más logra esa atracción digamos, por la mayoría de personas, ¿no? Por eso dice, la obra de arte debe aspirar a la universalidad, es decir, debe buscar que todos sientan el mismo placer estético por ella, ¿no? Entonces, si una obra de arte solamente gusta a 2, 3, 4 personas, ¿qué diría Kant? Esa no es una buena obra de arte, ¿sí o no? En cambio, si una obra de arte produce esa atracción, ese interés, ¿no? Y muchísimas personas la encuentran bella, entonces esa obra de arte, ¿no? Sí es buena, ¿no? Porque concita la atención, la atracción de más personas, ¿no? Pero siempre el objetivo debería ser, ¿qué cosa? Buscar que todas las personas sientan lo mismo frente a esa obra de arte, es decir, que todas la vean como una obra bella, todas todas las personas se sientan atraídas a esa obra de arte, ¿sí? Diego me pregunta lo del síndrome de Stendhal. Lo del síndrome de Stendhal, bueno, tiene otras implicancias, ¿no? Porque el síndrome de Stendhal, bueno, para los que no saben, Diego se refiere a el famoso escritor Stendhal, ¿no? Que cuando fue a Florencia, a Italia, y contempló las obras del Renacimiento, comenzó a sentir una serie de síntomas, ¿no? Como mareos, vómitos, algunos dicen que desde ahí se le llama síndrome de Stendhal, ¿no? Porque se considera que hay personas que se ven afectadas físicamente frente a la contemplación de la belleza, ¿no? Kant diría, claro, algo parecido, ¿no? En el sentido de que diría, si esa persona ha tenido esos síntomas solo por ver estas obras de arte, significa que realmente esas obras de arte son bellas, ¿no? Que le producen incluso una reacción física, ¿no? Para Kant no sería problemático eso, porque en todo caso lo que él diría, no todos van a llegar a esa reacción frente a la obra de arte, ¿no? Es decir, no todos los que ven no sé, pues el David de Miguel Ángel, por ejemplo, tienen esa reacción, ¿no? Pero sí hay personas que sufren esas reacciones físicas frente a las obras de arte, ¿no? Sobre todo en el caso de Stendhal, frente a digamos, a la de obras de arte, ¿no? No recuerdo exactamente en qué museo es que le produjo eso a Stendhal, es decir, él entró y vio tantas obras de arte que se sintió como saturado, ¿no? Frente a eso y comenzó a tener estas reacciones. Pero en todo caso, Kant no habla tanto de eso, sino de cómo la contemplación de la belleza debe buscar que sea universal. Es decir, el que hace una obra de arte, el artista, debe buscar que su obra de arte sea apreciada por todos los seres humanos. ¿Se entiende? No se debe buscar que la obra de arte agrade solamente a unos cuantos, sino a todos o a la mayor cantidad posible de seres humanos, ¿sí? Ahora, como te decía, esta universalidad en el segundo punto tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. ¿A qué se refiere esto? Te estaba mencionando que el componente subjetivo lo da la experiencia, ¿sí? La experiencia, porque todos seres humanos somos seres sensibles, tenemos sensibilidad, tenemos sentidos, por lo tanto nuestro primer acercamiento a una obra de arte es sensorial, es a través de los sentidos, ¿sí? En ese sentido tiene un componente subjetivo. ¿Lo subjetivo es lo particular o lo universal, chicos? A ver, ¿lo subjetivo es lo particular o lo universal? Lo particular. Muy bien, lo particular. Ya, ¿y lo particular tiene que ver con la razón o con la experiencia? Con la experiencia. Claro, porque nuestras experiencias son particulares, es decir, la manera como nosotros sentimos, ¿no? Por ejemplo, los olores. No todos sentimos los olores de la misma forma, ¿no? Los sabores también, ¿no? Lo que nos gusta es distinto a lo que le gusta a otros desde el punto de vista sensorial, más, digamos, más básico, ¿no? Entonces, de lo que se da cuenta Kant es que la experiencia estética tiene un aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque para
observar una obra de arte o percibir una obra de arte, una pintura, una escultura, una melodía, una canción, nuestro primer acercamiento a esa obra de arte es a través de nuestros sentidos, y los sentidos son subjetivos, son particulares, ¿sí? Pero eso, para Kant, no significa que no debamos aspirar a la universalidad. ¿Se entiende? Es decir, repito, la estética de Kant está basada en estos dos principios del que él habla en la nociología. El conocimiento, ojo, el conocimiento se da a través de la experiencia, pero también se da a través de la razón. ¿Te acuerdas que él trata de resolver esta discusión entre racionalistas y empiristas? ¿Sí o no? ¿Sí? Él trata de resolver esta polémica, este debate entre racionalistas y empiristas. ¿Qué decían los racionalistas? El conocimiento debe, para ser universal y necesario, debe ser solo racional. ¿Y qué decían los empiristas? El conocimiento siempre parte de la experiencia, ¿no? Pero Kant se da cuenta de algo. El problema con la experiencia es que la experiencia siempre es particular. ¿Y cómo podemos de lo particular pasar a lo universal? Porque para que haya un conocimiento sólido, el conocimiento no puede ser solamente válido para mí, tiene que ser un conocimiento que yo pueda compartir con otros, ¿sí o no? Por ejemplo, la ciencia. ¿La ciencia cómo sería posible si todo conocimiento fuera solo particular? ¿Podría ser posible un conocimiento científico si el conocimiento fuera solo subjetivo? ¿Si fuera solo empírico? No, ¿verdad? Entonces necesitamos, por decirlo así, unir la teoría, ¿no?, con la práctica, entre comillas, ¿no? Es decir, lo teórico, lo racional, con lo empírico, que es lo particular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya, lo mismo, de alguna forma, está planteando con respecto a la estética. Es cierto que el primer contacto con la obra de arte es empírico, es experimental, es particular, pero eso no debe llevarnos a renunciar a la posibilidad de que la obra de arte también tenga un aspecto universal. ¿Sí? Por eso dice al final, fíjate, los juicios del gusto dan origen a una universalidad subjetiva. ¿A qué se refiere con los juicios del gusto? A ver, hay tres tipos de juicios, ¿ya, chicos? Los dos primeros ya los conoces. Hay tres tipos de juicios. Primero, los juicios teóricos, que son los juicios que se refieren al conocimiento, a la nociología kantiana, lo que ya hemos visto en la unión de la razón y la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que puedo conocer? ¿Te acuerdas? Puedo conocer el fenómeno, pero no puedo conocer el noumeno, ¿te acuerdas? Los juicios teóricos son los juicios del conocimiento, los primeros. Los segundos son los juicios éticos, que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? La ética de Kant. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿No? ¿Te acuerdas? Ya. ¿Cómo debo comportarme? Debo comportarme de tal forma que mi acción pueda ser imitada por todos. Es decir, debo imaginar que mi acción es un modelo de acción para todos los seres humanos, ¿no? Y a partir de eso se crean los juicios éticos. Y los terceros son los juicios estéticos, o en otras palabras, como tienes ahí, los juicios del gusto, ¿sí? Los juicios del gusto, que dan origen, dice, a una universalidad subjetiva. Fíjate, universalidad subjetiva. ¿Tiene los dos elementos o no? ¿Tiene los dos elementos o no? Universalidad. ¿Qué quiere decir? Que deben ser compartidos por todos. Y sin embargo son subjetivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apreciamos una obra de arte, nuestra primera relación con la obra de arte es subjetiva, es decir, es empírica. ¿Se entiende? Es como la nociología de Kant, por eso te decía. Para que haya conocimiento de qué dice Kant, tiene que participar la razón y tiene que participar los sentidos. ¿Sí o no? La razón que me da conocimientos universales, universalidad, y que me dan los sentidos, datos particulares. ¿Te das cuenta? Es la misma relación. Kant va a decir, para que haya un conocimiento estético, porque para Kant, ojo, lo estético o la apreciación estética es un tipo de conocimiento,
Kant va a decir, para que haya conocimiento estético, es decir, para que yo pueda juzgar una obra de arte, tiene que haber la participación también de ambos componentes. Es decir, debo buscar que todos perciban la obra de arte de la misma forma, pero sin negar el aspecto subjetivo. Es decir, que mi primer acercamiento a la obra de arte necesariamente es subjetiva, porque yo la aprecio a través de mis sentidos. ¿Sí o no? Yo la aprecio a través de mis sentidos. Sin embargo, a pesar de que yo aprecio esa escultura a través de mis sentidos son similares a los sentidos de los otros seres humanos. ¿O no? Claro, yo no percibo como una mosca, yo no percibo como un gato, yo percibo como un ser humano. Igual que Diego, igual que María, igual que Anthony, igual que Camila, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, nuestros sentidos son particulares, es cierto, pero como seres humanos, nuestra percepción es similar. No es idéntica, pero es similar. ¿Se entiende? Y por eso es que los juicios estéticos, o como dice ahí, los juicios del gusto, dan origen a una universalidad subjetiva. ¿Sí? ¿Sí? Una universalidad subjetiva. Mientras que los juicios morales se estructuran su universalidad objetivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, profesor? La diferencia es que la universalidad en el ámbito de la estética es subjetiva porque parte de los sentidos. Y los sentidos son particulares, es decir, si compartimos una serie de cosas, como ya dijimos, ¿por qué? Porque no percibimos como moscas, como perros, como abejas, percibimos como seres humanos, pero el punto de partida de la experiencia estética, es decir, el punto de partida de mi relación con las obras de arte, de mi experiencia al ver una obra de arte, es empírica. Sin embargo, los juicios morales, es decir, el ámbito de la ética, se estructura desde la universalidad objetiva. ¿Por qué? Porque parte de la razón. ¿Se entiende? ¿O todavía no se entiende muy bien? En otras palabras, ¿qué diría Kant? Diría, en el caso de la ética, lo que manda, ¿qué cosa es? A ver, chicos, en el ámbito de la ética, ¿qué es lo que manda? ¿La razón o la experiencia? La razón. Muy bien, la razón. Y en el ámbito del arte, ¿qué es lo primero? ¿La razón o la experiencia? Experiencia. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de la diferencia? ¿Sí? Por eso en el arte, ¿sí? Se da una universalidad, es decir, se pretende universalizar, pero el punto de partida es subjetivo, porque es empírico, es personal, ¿sí? Porque en nuestros sentidos, si bien todos los seres humanos compartimos la misma sensibilidad, ¿no? Nuestro conocimiento particular de las cosas es particular, pues nuestro conocimiento empírico de las cosas es particular. En cambio, en el ámbito de la ética, recuerda que Kant parte de la idea de que todos somos seres racionales y por lo tanto, hay una universalidad en el ámbito ético, ¿sí? Que parte de la razón, porque todos los seres humanos podemos llegar exactamente a la misma noción de que, por ejemplo, robar es malo, ¿no? Con este truco, entre comillas, con este imperativo categórico, ¿no? Piensa que todos los seres humanos actuaran igual que tú, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás pensando robar, piensa, ¿sería bueno que todos los seres humanos robaran? ¿Qué te va a decir tu razón? No. ¿Y qué le va a decir su razón a Katia? No. ¿Y qué le va a decir su razón a María? Que no. ¿Y qué le va a decir su razón a Michael, a Anthony, a Diego? Que no. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Porque nuestra razón es una sola. Si bien está, por decirlo así, repartida en varios seres humanos, las estructuras racionales son iguales en todos los seres humanos. Por lo tanto, podemos llegar a resultados objetivos. ¿Se entiende? Objetivos. En cambio, en el ámbito estético no, porque el punto de partida no es la razón, sino la experiencia. Porque nuestro primer acercamiento a la obra de arte es empírico, no es racional. Después ya podemos hacer una crítica, un análisis racional, sí, pero el primer paso, el punto de partida es empírico. ¿Sí? Por eso los juicios del gusto, los juicios estéticos dan origen a una universalidad subjetiva.
¿sí? Y los juicios morales, más bien, estructuran su universalidad de manera objetiva, porque no depende del sujeto. ¿Por qué? Porque no es relativo. Los juicios éticos no son relativos, son objetivos porque todos los seres humanos comparten la misma estructura racional. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a pasar al siguiente punto, que es la estética contemporánea, ¿ya? La estética del siglo XIX, ¿sí? Ya, fíjate. Acá tenemos a Hegel y a Nietzsche. A ver, recuerda que Hegel, la filosofía de Hegel se conoce como idealismo absoluto. ¿Por qué? Porque Hegel trata de explicar la realidad partiendo de lo abstracto, y por eso se habla de la idea es lo abstracto. La materia es lo concreto. ¿Te acuerdas que por eso Marx critica a Hegel y dice, no, porque tiene que partir de lo abstracto, si a partir de lo concreto también podemos explicar la realidad, porque Marx es un materialista. Hegel, ¿qué es? Un idealista. Para Hegel, el punto de partida siempre es lo abstracto, lo ideal, la idea. Ahora, ¿qué dice Hegel? El arte es la expresión sensible de la idea. Es decir, para Hegel, lo más, digamos, lo más sensorial, ¿no?, que puede existir como creación humana es el arte. Hay varias cosas que ha creado el hombre. Por ejemplo, el hombre ha creado religión, ha creado filosofía, ¿no? La creación humana sensorial es el arte. Evidentemente la filosofía es la más abstracta, ¿no? La política también, digamos, es entre abstracta y concreta, ¿no? Pero la más sensible, ¿no?, la más ligada a lo empírico es el arte, porque el arte no se puede separar de lo empírico. No podríamos hablar de arte si no tuviéramos sentidos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Son como niveles, ¿no? Es decir, la filosofía está más alejada de lo empírico, ¿no? La religión también está más o menos separada de lo empírico, pero el arte que es algo que hace el hombre, que ha hecho el hombre, que es algo humano, es algo que podemos rastrear en toda la historia de la humanidad, es algo muy empírico, está muy ligado a lo empírico. Por eso dice Hegel, el arte es la expresión sensible de la idea, es decir, es la expresión más concreta, ¿no?, más material, por decirlo así, de la idea. Disculpe. Sí, Entonces, Hegel seguiría la misma línea que Platón al plantear que es la expresión sensible de la idea. sí, de alguna forma sí. Sí, porque Hegel, recuerden, como es idealista, o sea, no es igual que Platón, no, pero es muy parecido en muchos aspectos, ¿no? Uno de esos aspectos es que, así como para Platón, lo primero, lo real, lo verdadero es la idea, para Hegel también, ¿sí? La única diferencia es que para Hegel la idea, lo abstracto, se va volviendo concreto a lo largo de la historia, es decir, es como que se va materializando, ¿no? Por poner una metáfora, es así, ojo, es una metáfora nada más, así como Dios se hace carne en Jesús, ¿no? Se encarna y se hace hombre, así, la idea se va haciendo realidad concreta a lo largo de la historia de múltiples formas. Y la forma en que más concreta se vuelve la idea, dice Hegel, es a través del arte, porque el arte es absolutamente sensible, porque no podemos concebir el arte sin los sentidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para Hegel, el arte es la expresión sensible, claro, es lo sensorial, ¿sí? Es lo más sensorial, pero que tiene como punto de partida la idea, ¿no? Entonces, parecido a lo de Platón, como estaba mencionando Catherine, creo que era. No, Chiara, ¿no? Chiara. Como estaba mencionando Chiara, ¿no? La obra de arte, ¿no?, viene a ser como una especie de copia, entre comillas, ¿no? Como una copia en el sentido de que el arte es la materialización, si quieren, la materialización de la idea, ¿no? Ahora,
La estética, fíjate, en el segundo punto, dice, la estética estudia la belleza artística, ¿no? Pero también estudia la belleza del espíritu. Es decir, para Hegel, la estética es el estudio de la belleza en las obras de arte, sí, pero las obras de arte, ¿qué es lo que sobre todo? Un pantalón, un polo que me compré Lo que sobre todo, a ver, por ahí, el chalequito negro. ya, a ver, te decía, para Hegel, la estética estudia la belleza artística, ¿no? Es decir, estudia la belleza de las obras de arte, pero lo que deben transmitir las obras de arte son sobre todo, es sobre todo, perdón, la belleza del espíritu. Es decir, para Hegel, en pocas palabras, una obra de arte no es verdaderamente artística, no es verdaderamente bella, si es que no transmite la belleza del espíritu. En pocas palabras, para Hegel, una obra de arte no puede ser una obra que simplemente se limite, por ejemplo, a combinar colores que llamen la atención. ¿Ya? Una obra de arte para ser considerada artística verdaderamente no puede ser una obra que solamente atraiga, sino que la obra de arte tiene que transmitir algo, ¿sí? Tiene que transmitir la belleza del espíritu. Es decir, para Hegel es indispensable que haya por decirlo así, un equilibrio entre el uso de los colores, de las formas que sean atractivas, pero que a su vez esto transmita una idea, transmita, ¿sí?, la belleza del espíritu. Entonces no basta con que una obra de arte sea atractiva, te llame la atención, te jale el ojo, por decirlo así, ¿no? Sino que debe transmitir también una idea. Esas son las mejores obras de arte, las que transmiten ideas, ¿sí? Y cuanto más elevada la idea, mejor la obra de arte. Por ejemplo, si una obra de arte transmite la idea de la libertad, la idea de justicia, la idea de bien, etc., es una buena obra de arte, ¿sí? Para él, la idea más elevada que puede transmitir una obra de arte es la idea de libertad. La idea de libertad. ¿Sí? Entonces la obra de arte no solamente debe ser atractiva desde el punto de vista sensorial, sino que debe llevar a la reflexión o a un estímulo intelectual, por decirlo así. Debe transmitir una idea, no solamente debe ser atractiva. ¿Sí? Por eso, fíjate en el punto 3, la belleza de la naturaleza es imperfecta para Hegel. Y por eso la belleza de la naturaleza es superada por la belleza artística. ¿Por qué? A ver, chicos, a partir de lo que acabo de explicar hace un momento. Porque la naturaleza te transmite ideas. No, o sea, la naturaleza es bella, claro. Tú puedes apreciar un paisaje, por ejemplo, y puedes pensar en muchas cosas mientras aprecias el paisaje, ¿cierto? Claro, pero son paisajes, o sea, no hay una idea detrás. Tú puedes pensar, si tú como ser humano le puedes comenzar a reflexionar acerca de tu vida, la eternidad, qué sé yo, ¿sí? Pero el paisaje, la naturaleza en sí misma no tiene una idea detrás. En cambio, Hegel dice, la obra de arte, que es creación humana, sí puede transmitir una idea, la idea de libertad, la idea de justicia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro, en ese sentido, como dice Kiara, en ese sentido, sí, Hegel se aleja de Kant, porque para Kant una obra de arte solamente debe buscar la satisfacción sensorial, digamos, ¿no? Sí, el placer estético, ¿no? Muy bien, Kiara, efectivamente, para Kant no puede ser un medio, para Hegel sí. Para Hegel una obra de arte es mejor si transmite algo, si transmite una idea. Para Kant eso no es necesario. ¿Sí? Muy bien, es una buena deducción. ¿Sí? Entonces, fíjate, voy a retroceder
Voy a retroceder para ponerte un ejemplo de lo que dice Hegel. Ahí está. Fíjate en este cuadrito, ¿lo ves? Este cuadro donde hay un señor de espaldas mirando hacia como un abismo, donde hay unas nubes. Esta obra, esta pintura se llama Caminante sobre el mar de nubes, ¿no? Que es de un artista alemán, Caspar David Friedrich, ¿sí? Esta pintura refleja bien lo que trata de transmitir Hegel, o lo que dice Hegel acerca del arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque te das cuenta que esta pintura no refleja solo un paisaje, sino que ahí hay por decirlo ahí, un enfrentamiento entre lo humano y lo natural, entre el ser humano y la naturaleza, ¿sí? El ser humano y la naturaleza, ¿ya? Hay un elemento humano en esa pintura, que no, o sea, si tú le quitas a ese hombre de la pintura, ya tiene otro sentido, ¿sí o no? Pero el ser humano representa algo ahí, ¿no? Esto, diría Hegel, nos transmite una idea, por ejemplo, la idea de libertad. El hombre frente a un destino incierto, pero que al mismo tiempo podría, digamos, interpretarse como el hombre frente a todas sus posibilidades, como el hombre por encima de todo, por encima incluso de la naturaleza. Algunos, como dice acá, algunos críticos interpretan el mar de niebla como lo desconocido, como lo que amenaza la existencia y la voluntad del hombre, es decir, como aquello que el hombre no conoce, pero con lo que tiene que enfrentarse, ¿sí? Otros lo interpretan como las múltiples posibilidades que tiene el hombre para su existencia, como el hombre, pese a ser un producto de la naturaleza, no es solo la naturaleza, sino que es algo completamente distinto, ¿no? Y que incluso puede estar por encima de la naturaleza, ¿no? Porque él mismo se percata de que no es solamente pues algo que le pertenece a la naturaleza, sino que algo que está por encima de ella, algo que puede lograr transformarla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos interpretar esta obra de muchas formas, pero si te das cuenta, el artista precisamente ha puesto a ese hombre ahí frente a ese paisaje para transmitir una idea. Otros interpretan esta pintura, por ejemplo, como una metáfora de la libertad humana, ¿no? Cómo el hombre puede hacer con su vida lo que él desee, cómo el hombre tiene, digamos, la incertidumbre de su vida al frente, porque no tiene un destino claro, pero él mismo es dueño de su destino. ¿Se entiende? Entonces está detrás la idea de la libertad humana, ¿no? Entonces, ¿qué diría Hegel sobre esta pintura? Es una buena pintura, diría Hegel. ¿Por qué? Porque expresa una idea, ¿no? Y una de las ideas principales que podría estar expresando esta pintura es la idea de la libertad humana. Y en ese sentido es una buena obra de arte. Es una obra de arte superior a otras que solamente representan objetos concretos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir. Esta pintura que está acá de Nietzsche, ¿no? Donde dice Nietzsche. ¿Qué diría Hegel? ¿Esa obra es una buena obra de arte? Para Hegel no. ¿Por qué? Porque simplemente está representando a una persona concreta en un paisaje concreto, pero no, o sea, no hay una abstracción, ¿te das cuenta? En el otro sí hay una abstracción, porque si te das cuenta no se le ve el rostro al hombre, está de espaldas. Eso hace que sea más abstracto y por lo tanto más universal. En cambio, esta pintura donde está Nietzsche, se refiere, tú directamente dices, ah, ese es Nietzsche, ¿no? Ahí hay un paisaje detrás, debe ser donde nació Nietzsche o donde vivió Nietzsche. ¿Qué de relevante tiene esa obra de arte? Para Hegel, perdón, la otra es más interesante, es más artística, ¿no? ¿Por ahí alguien levantó la manito? Sí, Miss. Sí, dime. Miss, entonces entre más abstracto sea una obra de arte o entre más interpretaciones tenga, ¿es mejor para Hegel? Lo segundo no tanto, no porque tenga más interpretaciones, pero sí cuando más abstracta en el sentido de que no se agota en lo concreto, ¿no? Es decir, no se agota, no es simplemente la representación de un objeto, de una cosa, sino que transmite una idea y eso la hace superior. Eso sí, ¿no? Lo que dijiste al inicio, sí. Para Hegel, una obra de arte superior porque es más abstracta y sobre todo porque transmite una idea. Es decir, si te das cuenta, acá está lo paradójico. Porque recuerda que Hegel
tiene una mentalidad dialéctica, ¿te acuerdas? Hegel es dialéctico y él siempre juega con los opuestos. ¿Y qué va a decir Hegel? Lo paradójico, lo dialéctico de la obra de arte, ¿qué cosa es? Es que a pesar de que es algo concreto, ¿no? Y de que su punto de partida es empírico, en eso sí está de acuerdo con Kant, digamos, de que la obra de arte necesariamente tiene que tener un sustrato empírico, ¿no? O sea, es decir, una pintura debe tener pues colores, ¿no? Una escultura debe tener forma, ¿no? De tener un aspecto tridimensional. Una película, obviamente Hegel no vio películas, ¿no? Pero si viera ahora, diría, claro, tiene una base material, ¿no? Toda obra de arte tiene una base material, pero lo paradójico, lo curioso, lo aparentemente contradictorio es que si bien toda obra de arte tiene una base material, para hacer una verdadera obra de arte debe tratar de ir más allá de lo material. ¿Se entiende? Por lo tanto, para Hegel, una obra de arte es mejor cuanto más supera su naturaleza material y se vuelve más abstracta. Es decir, cuando transmite una idea y no se queda solamente en la representación de algo concreto o específico. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, Miss, gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces se dan cuenta, aparentemente es paradójico, pues, pero acuérdate que Hegel es un dialéctico, ¿no? La lucha de contrarios. ¿Dónde está lo contrario? Ya dijimos, en la obra de arte hay una base material, pero a pesar de tener esa base material, la obra de arte puede superar su condición particular y plantear algo universal o abstracto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la idea de libertad, ¿sí? Puede existir esa idea de libertad. Bien, ahora, en ese sentido, como estábamos diciendo, la belleza de la naturaleza para Hegel es imperfecta, porque no transmite ideas. En cambio, la belleza de una obra de arte es superior porque sí puede transmitir ideas, ¿no? Ahora, hay Hegel, fíjate, simbólico, clásico y romántico, ¿ya? Digamos que son como, es como una escalera. El simbólico es el más básico, el clásico es el segundo y el romántico es el tercero, es el superior, ¿ya? Entonces sería así, simbólico 1, clásico 2, romántico 3, y va subiendo como una escalerita, ¿sí? Entonces para Hegel, el arte simbólico es el arte del mundo hindú y el mundo egipcio. Si te das cuenta, ¿qué tipo de arte fue el que predominó en estas culturas? En el mundo hindú y en el mundo egipcio, lo que predominó fue un arte arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿qué son? Son productos arquitectónicos, ¿no? Los grandes palacios hindúes, ¿qué son? Son productos arquitectónicos, ¿sí? Lo que se desarrolla en pocas palabras en el mundo hindú y egipcio es un arte arquitectónico, ¿sí? Se desarrolla un tipo de arte, que es el arte de la arquitectura. Luego tenemos el mundo clásico, ¿no? Cuando hablamos del mundo clásico hablamos de Grecia y de Roma. ¿Y qué fue sobre todo lo que sobresalió en estas dos culturas? ¿No? ¿Qué fue lo más preponderante en estas dos culturas? ¿Qué tipo de arte fue el más exquisito? ¿Cuál fue el tipo de arte que más se desarrolló, digamos, que se perfeccionó? El arte de la escultura, ¿ya? La escultura fue el tipo de arte, según Hegel, que más desarrollo tuvo Grecia, y eso lo podemos ver en varias esculturas, ¿no? El Discóbolo, por ejemplo, ¿no? En Grecia, ¿no? El Pensador, en Roma también. Es cierto, ojo, que también hicieron obras de arte arquitectónicas, sí, también, pero no fueron sobre todo las obras de arte arquitectónicas las que tuvieron más desarrollo según Hegel en Grecia y en Roma, ¿no? Sino más bien la escultura. La escultura es la que llegó a su máximo esplendor según Hegel en Grecia y en Roma. Y luego, en el periodo romántico, recuerda, tú debes haber visto, me imagino, esto del romanticismo en literatura, ¿no? ¿Sí han visto el romanticismo en literatura? Por ejemplo, a Goethe, Schiller, ¿no? Los románticos alemanes, ¿sí? Imagino que sí. Sí. Ya.
Sí, perfecto, ya. ¿Y qué te has dado cuenta de ahí? Que digamos, los ámbitos artísticos en los que sobresalieron los románticos fueron en la pintura, en la poesía y en la música, ¿no? Igual en la música, por ejemplo, Beethoven, ¿sí o no? Es un romántico. ¿Te acuerdas que toda esta época del siglo XVIII, ¿no? Sobresalen varios artistas alemanes, ¿no? En el ámbito de la poesía, Goethe, Schiller, por ejemplo, en el ámbito de la música, ¿no? Beethoven y otros, ¿sí? Mendelssohn, creo que también está ahí, Schubert, ¿no? Y en el ámbito de la pintura también, ¿no? Es un arte, fíjate, que según Hegel es cristiano. Es un arte cristiano, ¿por qué? A ver, ¿por qué crees? A ver, hasta ahora de lo que hemos hablado, ¿por qué crees que Hegel dice que es un arte cristiano, el arte romántico? El arte de estos siglos, que es el que Hegel analiza y que él considera que es superior, ¿no? ¿Por qué es un arte cristiano? Por la A ver, a perfección. partir... Sí, dime, Kiara. Por la perfección. Ya, sí hay algo de eso, pero hay algo más. A ver, ¿por qué es un arte cristiano? ¿Por qué ser un arte cristiano este arte? ¿Por qué? Porque transmiten algo. Ya, sí, transmiten algo. Es decir, fíjate, lo que hace este arte romántico es de alguna forma, claro, como dice que era transmitir algo que va más allá de lo empírico, ¿sí o no? Es como un arte que se eleva por encima de la materia, ¿sí? Que no se reduce solo a lo material, sino que busca transmitir una subjetividad, ¿no? Una subjetividad me refiero a la fuerza del sujeto, que no se limita solamente a la naturaleza, ¿no? Es decir, no es un ensalzamiento solo de la naturaleza, sino sobre todo de las fuerzas que tiene el hombre, ¿no? Las fuerzas humanas, la voluntad humana, la libertad humana. Es lo que trata de decir. Entonces, por decirlo así, abandonan lo mundano, ¿no? ¿Se basa en lo mundano? Hasta cierto punto sí, claro, ¿no? Tú te acordarás del Sturm und Drang, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, tratan de elevarse, tratan de abstraerse, van más allá de lo empírico. ¿Sí? Y para Hegel eso hace que el arte romántico sea superior al arte antiguo, al arte de los hindúes, de los egipcios, de los griegos y de los romanos. Para Hegel, en otras palabras, el arte romántico es el culmen del arte. ¿Sí? Es decir, para Hegel el arte romántico es el arte superior, es ya el último escalón en el desarrollo, ¿sí?, de la historia del arte, ¿no? Y por eso la pintura, la poesía y la música, a ver, en comparación con la arquitectura y la escultura, sobre todo las últimas dos, la poesía y la música, ¿son más empíricas o menos empíricas? La poesía y la música, Menos empíricos. muy bien, menos empíricas, menos sujetas a lo material, más inmateriales, por decirlo así. ¿Sí? Por eso es cristiano, es un arte cristiano. Es un arte, en pocas palabras, dice Hegel, para que lo entiendas de manera más sencilla, es un arte menos mundano, es un arte menos material, es un arte más idealista, es un arte más abstracto, la poesía y la música. Más abstracto, al menos que la escultura, más abstracto que la arquitectura, ¿no? Que es más empírico, es más carnal, por decirlo así, ¿no? La arquitectura y la escultura, ¿no? Es más, las esculturas básicamente son esculturas del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo. En cambio, la música te transmite ¿qué cosa? Sentimientos, ideas. No se basan en lo corporal, en lo físico. ¿Entiendes? O sea, sí obviamente hay un sustrato físico, pero no es tan fuerte como en el ámbito de la escultura y de la arquitectura. ¿Sí? Incluso en la pintura. En la pintura hay un componente material fuerte, sí, pero también puedes alejarte un poco de eso, ¿no? A través precisamente de transmitir ideas, como vimos en esa pintura del caminante sobre el mar de nubes. ¿Sí? Bien, pasemos a Nietzsche. Fíjate, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que el arte surge del trance de lo dionisíaco, es decir, para Nietzsche
El arte es posible gracias a que hay un aspecto dionisíaco en el hombre. ¿Te acuerdas que Nietzsche dice que hay dos principios que rigen la vida humana? Lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo representa la razón, la mesura, la templanza, ¿no? El raciocinio. Lo dionisíaco representa lo pasional, lo emocional, lo sensorial. ¿Qué dice Nietzsche? Los hombres tenemos de ambos aspectos, ¿no? Los hombres, los seres humanos somos ambas cosas. Somos razón, pero también somos emoción, somos pasión, somos sentidos, ¿sí? Tenemos de ambas cosas. Ahora, el arte sobre todo, surge por este aspecto dionisíaco del hombre. Es decir, para Nietzsche, las verdaderas obras de arte o las obras de arte más elevadas, digamos, las más excelsas, las más bellas, son las que se han dado a partir de este aspecto dionisíaco del hombre. Por lo tanto, para Nietzsche, por ejemplo, una obra de arte racionalista no es una verdadera obra de arte, ¿no? De nuevo, a ver, tú que has estudiado en tu curso de literatura, ¿no? Arte griego, por ahí has visto teatro griego, imagino, ¿no? ¿Cuál de los trágicos griegos era el menos trágico? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? Esquilo, Sófocles y... ¿quién era el otro? ¿Se acuerdan? Esquilo, Sófocles y... muy bien, Eurípides. De los tres, ¿quién era el menos trágico? O eso no lo han estudiado. ¿Esquilo? Euriclides. No, Eurípides. Es el más racionalista. Es el más racionalista. Si ustedes leen a los tres, se van a dar cuenta que Eurípides es el que más razona. Es el más racionalista, es el menos trágico, es el menos emotivo, es el más frío. Y por eso es que Nietzsche critica a Eurípides. Es más, ustedes saben que hay una leyenda acerca de que Sócrates le ayudaba a Eurípides a hacer sus obras. No sé si sabían eso. Pero hay una leyenda que dice que Sócrates le ayudaba a Eurípides a hacer sus obras. Es decir, que Eurípides no las hacía solo, sino que las hacía asesorado, por decirlo así, por Sócrates. Y por eso Nietzsche critica a Eurípides, porque dice, Eurípides es el menos trágico de los griegos, es el menos trágico de los trágicos griegos, porque es el más racionalista. Y por lo tanto, para Nietzsche, las obras de Eurípides no son tan artísticas, no son bellas en comparación pues con las obras de Esquilo y aún más en comparación con las de Sófocles, ¿no? Si tú te das cuenta de digamos, cuáles son las tragedias que más impacto han tenido, que son más atractivas, más interesantes, que te dejan conmovido. Tú debes haber visto en literatura, me imagino, por ejemplo, Edipo, ¿no? Edipo Rey. Cuando tú lees, conmueves, sientes realmente lástima, pena por lo que le pasa a Edipo. Y lo que describe Sófocles, por ejemplo, cuando Edipo se arranca los ojos, ¿qué cosa es? ¿Es racionalidad? ¿O es emoción pura? ¿Es pasión pura, sí o no? Emoción. Claro, es emoción, es pasión. Es la parte más dionisíaca del hombre. ¿Sí? Por eso para Nietzsche el arte es más bello, muy bien, cuanto más dramático, más expresa ese lado dionisíaco del hombre, más pasional, más emocional. Cuanto más racional, menos artístico. ¿Entiendes? Cuanto más pasional, más artístico. Entonces, por eso, para Nietzsche, el arte, el verdadero arte, surge a partir del aspecto dionisíaco del hombre, el trance dionisíaco, es decir, cuando el hombre se deja llevar por ese aspecto dionisíaco y expresa ese aspecto emotivo, pasional, a través de la obra de arte. Ahora, el arte es una forma de superación del nihilismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nihilismo implica la nada, es decir, la idea de que nada vale la pena, de que no hay un sentido para la vida, etcétera, etcétera. Pero para Nietzsche el arte le da un sentido a la vida. El arte es una forma de superar el nihilismo porque el arte muestra un aspecto de la vida
Y este aspecto, sobre todo, es el aspecto vital, porque recuerda que para Nietzsche, ¿no? Digamos, hay un contraste, por eso es que critica el cristianismo, porque el cristianismo lo que hace es negar la vida, ¿no? Negar las pasiones, negar las emociones, decirte, bueno, no importa el sufrimiento, luego va a haber una vida después de la muerte donde sí vas a disfrutar de la vida, ¿no? No te preocupes tanto por esta vida que es pasajera, ¿no? Pero Nietzsche dice en la obra de arte, por ejemplo, en estas tragedias griegas, lo que vemos no es una simple, bueno, resignación, bueno, ya viviré mejor en otra vida, no, sino que sufre, se nota el sufrimiento del hombre, pero ese sufrimiento, para Nietzsche, no implica necesariamente algo malo, sino que ese sufrir frente a lo que te pasa muestra el amor que el hombre le tiene a la vida. Es decir, si el hombre no quiere sufrir, es porque quiere vivir bien, quiere vivir más, ¿sí o no? Se aferra a la vida. Entonces el arte representa eso, ese amor a la vida, ¿sí? Juan Carlos, una buena deducción. Para Nietzsche, o sea, Nietzsche tendría la misma visión de Hegel del arte, no, ¿no? Nietzsche estaría en contra de la visión hegeliana del arte, ¿no? Este arte que sobre todo quiere transmitir ideas, ¿no? Abstractas, no. Muy buena deducción, Juan Carlos. Para Hegel, no. Para Hegel, ese tipo de arte no es verdadero. ¿Sí? Ese arte que trata de transmitir ideas, valores, ¿no? Ideas universales, abstractas, no sería un verdadero arte, ¿no? Efectivamente. Para él, el arte debe expresar lo emotivo, lo emocional, el aspecto dionisiaco del ser humano. Y por eso para él el verdadero arte es una forma de superar el nihilismo. Como les decía, en las obras trágicas, por ejemplo, de Sófocles, que se ve un intento de los hombres por aferrarse a la vida, ¿sí? Es decir, se muestran los valores vitales, el amor a la vida, el amor a la belleza, ¿no? El amor a la existencia, ¿no? Ahora, la naturaleza irracional del ser humano debe salir a flote cuando se hace una obra de arte, claro, por lo que acabamos de decir, ¿no? Es a través de la obra de arte en que la naturaleza irracional del ser humano sale a relucir. Es a través de la obra de arte en que ese aspecto dionisíaco del hombre sale a relucir, ¿no? Por eso para Nietzsche, la cultura griega era una cultura sana. ¿Por qué? Porque no negaba lo irracional, no lo ocultaba, no lo escondía, sino que lo mostraba. Lo mostraba como, por ejemplo, a través del arte, a través de las tragedias. ¿Se entiende? En cambio, ¿qué dice Nietzsche con respecto, por ejemplo, a la cultura cristiana? La cultura occidental cada vez se ha cristianizado más. ¿Y por qué? Porque nuestra cultura cristiana, dice Nietzsche, trata de ocultar esos aspectos, trata de ocultar el sufrimiento, trata de ocultar las pasiones, los deseos, las emociones. Los griegos las mostraban ese aspecto humano, porque después de todo lo irracional también es algo humano. En cambio, la cultura cristiana ha tratado de ocultar todos esos aspectos a través de la religión, pero no solamente a través de la religión, sino incluso a través del arte, ¿no? Y por eso es que no hay, en la época de Nietzsche consideraba que no habían obras de arte como las que habían pues en la época griega, porque las obras de arte ya no están destinadas a mostrar ese aspecto, sino más bien a ocultar ese aspecto, ¿no? Y se han vuelto obras racionalistas, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que son los movimientos del arte contemporáneo. Bueno, en el arte contemporáneo tenemos varios movimientos, ¿no? Se refiere a los movimientos artísticos que aparecen en el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX y van hasta el siglo XX. Por ejemplo, el impresionismo, ¿no? Que nace en Francia y que tiene, digamos, como punto de partida la experimentación con el color y la luz, ¿no? Pero de una forma distinta como se hacía antes, porque te acuerdas que antes de que apareciera la fotografía, los artistas buscaban reflejar la realidad de manera completamente exacta, ¿no? Es decir, trataban de imitar lo que actualmente sería una fotografía, imitar el paisaje tal cual.
Pero eso se va a perder precisamente a partir de la invención de la fotografía. Una vez que se inventa la fotografía, los artistas se preguntan, ¿y ahora qué cosa hacemos? Es decir, ¿cuál es nuestra tarea como artistas? Si ya hay una máquina que logra captar un paisaje de manera fiel, ¿para qué nosotros vamos a hacer lo mismo? Y comienzan a experimentar con otras formas de pintura. Por ejemplo, ahí arriba tienes la obra que le da nombre a este movimiento. Impresión del Sol Naciente le da nombre al impresionismo, es la obra de Claude Monet, porque es la primera obra que se hace con esta intención de experimentar nuevas formas de hacer pintura. Es decir, Monet lo que hace es pintar de otra forma. Fíjate cómo usa trazos toscos. Es decir, tú notas los trazos. Antes de la invención de la fotografía, como te decía, la idea era mostrar el paisaje tal cual era. Y para eso tenías que evitar que se notaran tus trazos, es decir, que se notaran los rasgos del pincel. En esta obra, si te das cuenta, se ven las rayas del pincel. Pero eso es a propósito, no es que el artista no haya sabido pintar, sino que lo hace a propósito, porque trata de experimentar una nueva forma de representar un paisaje. Y si te das cuenta, se concentra no tanto en las formas, sino en el uso del color. ¿Te das cuenta? Cómo busca ese contraste que efectivamente vemos o podemos ver cuando hay un atardecer o un amanecer, ¿no? Ese contraste de colores, ese contraste entre luces y sombras que vemos, por ejemplo, en el agua, ¿no? Esos reflejos del sol en el agua o las sombras que se ven de las embarcaciones en el agua, ¿sí? Entonces, el impresionismo va sobre todo a enfocarse en el estudio del color, de la luz y de la sombra, como se ve sobre todo en la pintura de ahí arriba, ¿sí? Como te decía, sus representantes son básicamente franceses, por eso están ahí, fíjate, Claude Monet, Manet, Renoir, Cézanne, ¿sí? Y abajo también puedes ver algo parecido. Ojo, los impresionistas básicamente lo que representan son paisajes. Paisajes y escenas de la vida cotidiana en el exterior, es decir, cafés, restaurantes, playas, puertos, ¿sí? Es decir, zonas al aire libre, ¿sí? Escenas comunes y corrientes, ¿ya? Pasamos al expresionismo. El expresionismo, fíjate, nace en Alemania a inicios del siglo XX y surge como una crítica al impresionismo, es decir, al anterior, ¿no? A la que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el expresionismo no busca reflejar lo externo, lo exterior, lo paisajístico, sino más bien busca expresar la parte interna del hombre. Es decir, busca que el arte refleje la visión interior del artista. Es decir, el mundo psicológico es lo más importante. El mundo interior, el mundo subjetivo, los sentimientos, las emociones, las angustias. Es decir, muestra, ¿no?, en las pinturas una manera subjetiva de ver la naturaleza. Por ejemplo, en la primera pintura, la de la izquierda, si te das cuenta, hay una especie de paisaje detrás de estos personajes, pero, como te podrás dar cuenta, no hay ninguna intención de reflejar el paisaje tal cual es, sino que más bien el paisaje es como una extensión del artista, es decir, el paisaje es una forma en que el artista muestra su emoción o sus sentimientos, ¿sí? En otras palabras, el paisaje es el reflejo de las emociones o del mundo interior del artista, ¿sí? Y por eso también los rostros, si te das cuenta, son rostros como de angustia, de pesadumbre, de incertidumbre, ¿no? Siempre, digamos, los cuadros, ¿no? Las representaciones de los expresionistas hacen énfasis en los rasgos de los rostros, ¿no? Siempre expresan algo, no son apacibles, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta en el anterior, no se hace énfasis en los rostros, en el impresionismo ni siquiera se ven los rostros necesariamente, ¿no? O si se ven los rostros son rostros comunes, apacibles, ¿no? Pero en cambio en el expresionismo sí se hace un énfasis en el rostro, la mirada, los ojos. Y esto no solamente se da en el ámbito de la pintura, también en el ámbito del cine, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver cine expresionista alemán, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado de la película Nosferatu, ¿no? Las primeras películas de vampiros
¿sí? Que se dieron en la historia, se dieron en Alemania, ¿no? Nosferatu es una de esas películas, ¿no? En blanco y negro, películas mudas, pero que tenían toda una estética expresionista, porque si te das cuenta, si ves una de estas películas vas a ver que los actores están maquillados como de teatro, el rostro así pálido, blanco. ¿Para qué? Para que resalten los ojos, y si les maquillaban los ojos. A hombres y mujeres les maquillaban bastante los ojos para que resaltaran sus gestos, porque lo importante del arte expresionista es expresar las emociones, el miedo, el sentimiento de angustia, etcétera, ¿sí? Por eso, como te digo, no solamente en el ámbito de la pintura, sino también en el ámbito del cine, el expresionismo fue muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en Alemania, ¿ya? Y si te das cuenta, también los colores que usan son colores fuertes, ¿no? Son colores fuertes, el azul, el rojo, intensos, ¿no? Sí, en el ámbito del cine no, porque eran películas en blanco y negro, pero en las pinturas sí se nota bastante eso, ¿sí? Pasamos al surrealismo, fíjate. El surrealismo es otro de los grandes movimientos del arte contemporáneo. Nace en Francia en 1924, pero eso sí, el surrealismo tiene representantes en varios países. En España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en varios, ¿ya? El surrealismo, fíjate, lo que hace es básicamente buscar expresar a través del arte, o que el arte, mejor dicho, sea una forma de liberación del ser humano. Por eso dice, buscó liberar al hombre. Pero, ¿en qué sentido se puede liberar el hombre? Fíjate, acá hay una coincidencia, entre comillas, entre el marxismo y el psicoanálisis, porque dice, tomó ideas del marxismo y del psicoanálisis. ¿Hay algo en común? ¿Habrá algo en común entre el marxismo y el psicoanálisis? Según los surrealistas, sí. ¿Ya? Según los surrealistas, sí. ¿Por qué? Porque el marxismo, tú recordarás, es una corriente filosófico-política, ¿no? Marx crea toda su teoría política con el objetivo, ¿no? O con la idea de que en algún momento será posible que todos los hombres sean iguales, ¿no? Que no haya distinción de clases sociales, que no hayan hombres que opriman a otros. Es decir, si se acaba la opresión, si se acaban las clases sociales, si se acaba esa distinción entre hombres dominadores y hombres dominados, entonces podemos aspirar a una sociedad igualitaria y por lo tanto una sociedad más libre, donde nadie sea sometido a otro por razones económicas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el objetivo, el ideal marxista es la libertad humana. Y algo en común tiene en ese sentido con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, recuerda, ¿qué cosa plantea? Que hay un inconsciente, ¿no? Que el inconsciente, el hombre en su vida cotidiana, ¿qué hace? Lo mantiene ahí oculto, tapado, escondido, ¿sí o no? Que el hombre suele reprimir ese aspecto inconsciente, ¿no? Que no se muestra en nuestra vida cotidiana. Pero ese estar constantemente reprimiendo el inconsciente, ¿es algo sano o no? ¿Qué implica eso para la vida del ser humano? ¿Qué dice Freud? Bueno, Freud va a decir que el estar reprimiendo constantemente esos deseos, esos impulsos naturales, termina enfermando al hombre, ¿sí o no? Crea neurosis. ¿Se acuerdan? Eso deben haberlo visto en psicología, me imagino. Bueno, la cuestión es que en ese sentido es bueno que haya formas en que el hombre se libere. Una de esas formas en que el hombre libera ese aspecto inconsciente, ¿cuál es? A ver, ahí está la clave, una de las claves del surrealismo. ¿Cuál es una? Ya, pero en su vida cotidiana, porque todos no hacemos arte. Pero en la vida cotidiana, ¿qué es lo que sí todos hacemos o todos tenemos? Que es la forma en que se liberan esas ataduras, ¿no? Esas represiones. Claro, pero ¿cómo expresamos esas represiones en nuestra vida cotidiana? Lo sano es que esas cosas inconscientes, esos deseos, esos impulsos se manifiesten. ¿Y cómo se manifiestan? Kiara, ahí vas a decir algo, creo. ¿Conductas?
Ya, pero en nuestra vida cotidiana mostramos nuestros deseos, decimos lo que queremos, lo que deseamos. Usualmente reprimimos eso. Pero ¿dónde sí se manifiesta? ¿Dónde aparecen? Aunque querramos controlarlos, ahí aparecen. En los sueños. Muy bien, en los sueños. En los sueños, muy bien, Kiara. Los sueños, acuérdense. Muy bien, Valentino, los sueños. ¿No? ¿Se acuerdan que Freud tiene un libro que se llama La interpretación de los sueños? ¿No? ¿En qué consiste la terapia psicoanalítica, la terapia que desarrolla Freud? Precisamente en interpretar los sueños de sus pacientes, ¿sí o no? Para mostrarles, ¿qué cosa? Para mostrarles cuál es el problema que ocasiona su neurosis. Es decir, si una persona tiene una serie de problemas, ¿dónde se originan esos problemas? ¿Qué es lo que ha reprimido, que está ahí muy oculto en su inconsciente, ¿no? Que hace que tenga ese conflicto, ¿no? Eso creo que él más o menos lo conoce, ¿no? Y por eso él pregunta, ¿no? A sus pacientes, ¿no? Por sus sueños. Y trata de hacer una interpretación de sus sueños para encontrar la razón y para que el paciente también se libere, porque según Freud, el paciente puede lograr mejoría en tanto sea consciente de esos aspectos inconscientes, ¿sí o no? Que todos reprimimos, ¿no? Y que en muchos casos provienen pues de nuestra niñez, ¿no? Cosas que hemos reprimido de nuestra niñez. Entonces, fíjate, en el fondo, ¿qué hay? Hay algo similar al marxismo, dirían los surrealistas. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis busca la liberación, pues, de eso inconsciente que está ahí reprimido, que todos nosotros reprimimos, y que crea una serie de problemas para la vida del hombre. Entonces, en ese sentido hay una semejanza. El marxismo busca la liberación del hombre, sí, pero por medio político. El psicoanálisis busca también la liberación del hombre, pero no por un medio político, sino por un medio psicológico, emocional, emotivo. ¿Se entiende? ¿Sí? A través del lenguaje, a través del conversar, dialogar acerca de aquellas cosas que le inquietan, ¿no? O aquellas cosas de las que ha soñado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hay una semejanza, hay una búsqueda de liberación del hombre, ¿no? En el caso del psicoanálisis, de la liberación de ese aspecto, de esas represiones, ¿no? Que todos nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos, ¿sí? Por lo tanto, lo que busca el surrealismo es cambiar las relaciones humanas con el fin de mejorar el mundo. Es decir, los surrealistas consideran que es mejor liberarnos de esas ataduras que en nuestro día a día nos ponemos, ¿no? Por razones, por ejemplo, psicológicas. ¿Por qué reprimimos nuestros deseos? ¿Por qué reprimimos nuestras emociones? Porque nos han enseñado eso. ¿Y quién nos ha enseñado eso? La religión, la política, el Estado, las leyes. Es decir, hay una serie de instituciones que nos han impuesto cierta conducta. La moral, ¿no? La moral, la religión, el Estado, la Iglesia ha hecho que nos pongamos ciertas ataduras. Y mientras tengamos esas ataduras no vamos a ser completamente libres. Por lo tanto, lo que creen los surrealistas es que el hombre debe liberarse de eso, ¿no? De esas ataduras para ser realmente feliz. ¿Sí? ¿Y cómo muestran esto? A través de las pinturas. Por ejemplo, la pintura de ahí arriba, que dice La persistencia de la memoria, que es de Salvador Dalí, ¿no? Ojo, no todos los surrealistas son marxistas, ¿no? Por ejemplo, Dalí no era marxista, no era socialista, pero la mayoría de surrealistas sí eran de corte socialista. Por ejemplo, Picasso tenía una visión socialista, marxista. Dalí no, a pesar de que es uno de los representantes más importantes, ¿no? Pero la mayoría sí tenía esta visión socialista, marxista. Ahora, Dalí, ¿no? Como tienes ahí, pintó muchísimas obras surrealistas, y si te das cuenta en esa pintura, como que no hay una conexión lógica entre las cosas que hay ahí, ¿no? Hay unos relojes como que se están derritiendo, hay una cosa ahí en el piso que no se sabe qué cosa es, si es un animal, es un objeto, ¿no? Una cosa medio rosada, ¿no? Al fondo hay como un mar, pero también hay como una tabla ahí, como una vereda de concreto. Si te das cuenta, no hay una conexión lógica, ¿no? Porque lo que creen esos pintores, artistas surrealistas, es que hay que mostrar el inconsciente tal cual.
Es decir, no hay que tratar de encontrarle razones a las cosas, no hay que tratar de crear pues una pintura que sea lógica, que esté bien armada, que esté bien estructurada, pensada, planificada, no, sino que hay que mostrar ese mundo interior de manera real, así, tal cual, ¿no? Y por eso Dalí, por ejemplo, él mismo cuenta que varias veces se despertaba y pintaba, apenas se despertaba, pintaba lo que había soñado. Porque conforme se iba olvidando, es decir, conforme pasaba el día, podía ir tratando de encontrar nexos entre las cosas y tratar de racionalizar lo que había soñado. Entonces, para evitar eso, apenas se levantaba, si había soñado algo, se ponía a pintar, para representar lo que había soñado y de esa forma, por decirlo así, expresarse de manera completamente libre, ¿no? Es decir, expresar su mundo inconsciente de manera libre, sin ninguna atadura, sin ningún prejuicio, ¿sí? Algo parecido se ve, por ejemplo, en la obra de Picasso, ¿no? Que Picasso, como tú sabes, es un pintor cubista, pero también tuvo su etapa surrealista, ¿no? Picasso tuvo varias etapas en su pintura, ¿sí? Por eso también se le considera parte del movimiento surrealista. Bien, vamos a pasar a el siguiente, que es el arte pop. Fíjate, el arte pop es uno de los últimos movimientos del arte contemporáneo, que nace en la década de los 50, es decir, hace relativamente poco, ¿no? En Gran Bretaña y en Estados Unidos. Probablemente el artista pop más conocido sea Andy Warhol, ¿no? Que tiene una de sus obras como la que tienes ahí, la de la derecha, con Marilyn, Shot Marilyn. Y si te das cuenta, si nos ceñimos a esta obra, lo que usan los artistas pop son personajes, ¿no? O símbolos, temas de interés popular, masivo. Por eso se llama arte pop, o pop de popular, ¿no? Es decir, un arte que busca interesar a cualquier persona. En el fondo, fíjate, la idea central del arte pop es que el arte no debe ser algo hecho para una élite. Están en contra, los artistas pop, de la idea de que el arte solo puede ser apreciado por una élite, ¿no? Que tiene ciertos conocimientos intelectuales, un grupo de intelectuales, ¿no? Un grupo de personas que han leído pues, a ciertos autores, a ciertas cosas. Por ejemplo, voy a retroceder, fíjate. En el arte surrealista, si te das cuenta, puede llamar la atención estas obras de arte a cualquiera, sí, pero cualquiera no va a entender qué es lo que ha tratado de transmitir el artista. ¿Por qué? Porque para entender qué es lo que está detrás de estas obras hay que entender un poco qué es lo que pretendían estos autores y cuáles, digamos, eran las influencias teóricas de estos artistas, como por ejemplo Marx, Freud, ¿no? Es decir, si estos artistas pintaban así, ¿no? Era porque tenían ciertas referencias intelectuales, eran también intelectuales, era gente que había leído de filosofía, de psicología, ¿no? Pero en ese sentido este es un arte elitista, ¿no? Porque implica un cierto conocimiento intelectual. En cambio, los artistas pop van en contra de esa idea y ellos dicen, no, el arte no tiene que ser algo exclusivo de una élite intelectual, de un grupo de personas que tiene una formación superior, ¿no? Que ha leído ciertos autores, que sabe de filosofía, que sabe de psicología. No, el arte debe ser accesible para cualquiera. Y por lo tanto, si nosotros queremos que cualquiera se vea interesado, atraído por el arte, hay que usar símbolos de interés popular, de interés masivo. Es decir, cualquiera pues ha visto alguna vez a Marilyn Monroe, ¿no? Cualquiera ha visto un póster, una fotografía, una película donde se hace referencia a Marilyn, o ha escuchado el nombre de Marilyn Monroe, ha visto su rostro en algún documental, qué sé yo. ¿No? Y más aún en esa época, ¿no? Porque en esta época, digamos, ya no es una referencia tan actual, ¿no? Pero en esa época sí, pues, era todo un ícono, ¿no? Un ícono del cine norteamericano, ¿no? Entonces, para ellos, el arte debe ser masivo. Y para que sea masivo, hay que tomar símbolos de interés masivo, de interés popular, símbolos populares, ¿no? Por eso también comienzan a desarrollarse los cómics, ¿no? Esta efervescencia de los cómics, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente acá, en realidad ha venido ya acá con retraso, ¿no? Porque en Estados Unidos y en Gran Bretaña los cómics pues tienen décadas desarrollándose, ¿no? Y se comienzan a desarrollar precisamente por influencia del arte pop,
¿Y por qué el cómic es parte del arte pop? Porque usa referencias simples que cualquier persona puede entender. Los diálogos no son complicados, los diálogos son simples, ¿no? Muestran formas atractivas, interesantes, colores llamativos, ¿no? Referencias a personajes, héroes, ¿no? Que también los podemos ver en películas. Es decir, cualquiera puede entender eso, no necesita pues una gran formación intelectual. ¿Se entiende? Entonces te decía que el artista más representativo de esta corriente es Andy Warhol, que es un artista norteamericano, pero también hay otros más. ¿Sí? Bien, chicos, a ver. Finalmente, acá tenemos un par de diapositivas con respecto a algunos temas que se han incluido y que debes tener en cuenta, sí, para el examen. Como te dije, ¿no? Para tu último examen, tenlos en cuenta, porque son temas que no se incluyeron inicialmente, como creo que ya te comenté antes, porque no había mucho tiempo, ¿no? En realidad este es un ciclo muy acelerado, es un ciclo corto de 9 semanas, el ciclo normal es de 18, ¿no? Entonces no podemos ver todos los temas con la paciencia, con el detalle que se requiere. Entonces no habíamos incluido algunas cosas, pero de todas maneras hemos incluido estos temas que son importantes porque también los puedes encontrar para el examen de admisión, el examen general, ¿no? Y yo te sugiero que los revises. Hay más teoría en las separatas. Tú busca en tu materia en los boletines, ¿no? En el boletín 7, 8 y 9 está esta teoría adicional sobre estos temas, ¿sí? Que debes revisar para tu examen de la pre y para el examen, es decir, para el examen del centro preuniversitario y para el examen general, si es que lo llegaras a dar, ¿ya? Entonces se han incluido estos temas. Primero, la ley científica. ¿Qué es una ley científica? Es una hipótesis confirmada por la experiencia, ¿no? No es una mera hipótesis, sino una hipótesis que ya ha pasado el proceso de contrastación, ¿sí? Algo de esto ya vimos, ¿te acuerdas cuando vimos epistemología? Vimos los pasos del método científico, ¿correcto? Y decíamos que una vez que la hipótesis se confirma, se pasa a ser una ley científica. Ahora, la teoría científica es distinta de la ley científica, porque la teoría científica aborda temas más generales, digamos, implica un conocimiento más profundo y más amplio acerca del universo. Por ejemplo, el Big Bang, la teoría del Big Bang, no es una ley, ¿no? La teoría de la ley, de la gravedad es una ley porque hace referencia a un fenómeno específico, un fenómeno concreto, como los cuerpos son atraídos por el centro de gravedad de la Tierra, ¿no? Se refiere a un fenómeno concreto. En cambio, la teoría científica trata de explicar algo mucho más complejo, ¿no? Como el Big Bang, que trata de explicar cuál fue el origen del universo. Y por lo tanto, ahí hay una serie de cosas que hay que explicar y relacionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, la teoría científica es más amplia, más compleja, ¿no? Más general, porque no se refiere a un solo fenómeno, sino a un conjunto de fenómenos que están relacionados, ¿sí? Luego te mencionan las implicaciones éticas de la ciencia. Bueno, hace referencia a cómo, desde el punto de vista filosófico, también podemos reflexionar acerca de las consecuencias que puede traer la ciencia, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque efectivamente hay muchos aspectos buenos que ha traído el desarrollo científico, como las vacunas, ¿no? La calidad de vida del hombre ha mejorado, evidentemente, pero también hay aspectos negativos, ¿no? Y cómo enfrentar esos aspectos negativos, ¿no? Cómo valorar a la ciencia considerando también sus aspectos negativos. Ese también es otro tema de discusión dentro de la epistemología, ¿no? Y las paradojas, que hace referencia a cómo un enunciado puede ser contradictorio consigo mismo o un planteamiento puede ser contradictorio consigo mismo. Por ejemplo, la más conocida es la paradoja del abuelo. ¿Qué plantea la paradoja del abuelo? ¿Cómo podría ser posible, por ejemplo, si es que yo viajara en el tiempo? Yo puedo retroceder en el tiempo. Si yo pudiera retroceder en el tiempo, ¿podría matar a mi abuelo o no? Esa es la paradoja del abuelo. Bueno, si yo puedo viajar, creo una máquina del tiempo y viajo al pasado y mato a mi abuelo, evidentemente mi abuelo, si mato a mi abuelo, perdón, mi papá no nacería. Y si mi papá no nace, yo tampoco nacería, ¿no? Y por lo tanto no podría crear una máquina del tiempo y por lo tanto no podría ir al pasado, ¿no? Y por lo tanto, si no puedo ir al pasado, mi abuelo no moriría, es decir,
nacería como para que mi papá naciera y yo naciera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces es una paradoja, ¿no? Hay una paradoja ahí. Entonces, las paradojas son afirmaciones que se contradicen a sí mismas, ¿sí? Que plantean un razonamiento circular del cual no se puede salir, no hay una respuesta para salir de ellos, ¿sí? Porque son contradictorias, ¿sí? Y finalmente tienes acá también, en la forma de ciudadanía, algo relacionado con filosofía política, que es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Que también es un tema que está incluido ahí en el prospecto, si no me equivoco, ¿sí? Que hace referencia a cómo un ciudadano puede relacionarse de diversas formas con su comunidad, ¿no? Es decir, cómo tenemos un sentimiento de pertenencia a una comunidad política, por ejemplo, nosotros somos ciudadanos peruanos, ¿no? Pero también cómo nuestra forma de relacionarnos con otros, ¿no? Con nuestra comunidad, a pesar de que todos somos ciudadanos peruanos, es distinta, ¿no? Por ejemplo, está el ciudadano representado, que es el que básicamente, digamos, se sabe parte de una comunidad política, elige sus autoridades, de alguna forma considera que es suficiente con ir a votar, ¿no? Elegir a las autoridades, cada 5 años elegir a un presidente, elegir un congresista, y de alguna forma confía en que estos representantes van a, digamos, cumplir la función que les corresponde y todo va a seguir su curso normal, ¿no? Entonces el ciudadano, digamos, común y corriente, ¿no? El segundo es el ciudadano participativo, que es el que sí se involucra en la vida política y en el cambio social, es decir, el que está constantemente interesado en los cambios que hay en el ámbito político, en el ámbito ciudadano, es decir, el que forma parte de un grupo, por ejemplo, de una ONG, o que forma parte de un grupo ciudadano que busca algún tipo de cambio, promover algún tipo de ley, ¿no? Transformar algún aspecto de la sociedad, que puede presentar una iniciativa legislativa, ¿no? Porque como tú sabes, los ciudadanos podemos presentar iniciativas legislativas al Congreso, ¿no? Podemos presentar proyectos. Entonces es el ciudadano que está constantemente participando, involucrándose en la vida política. Y el ciudadano individualista, que es el que el que desarrolla su vida de manera totalmente privada. Sí, puede ser que vote, pero digamos lo hace como una mera obligación, o incluso muchas veces ni siquiera le importa quién sale elegido, ¿no? Hay personas que tú sabrás que, por ejemplo, piden el derecho a que sea completamente libre el voto, ¿no? Algunos dicen, bueno, debería ser como en otros países donde es libre, cada uno elige si ir a votar o no, no debería haber ninguna multa, ¿no? O incluso hay algunos que, bueno, hay multa, la pagan, prefieren eso a ir a votar. No les interesa o creen que lo político no se relaciona con su vida privada, o que lo que haga el Estado no tiene mayor relevancia, sino solo lo que ellos puedan hacer con su vida, ¿no? Entonces se mantienen al margen completamente de la vida social y la vida política, ¿sí? Bien, les dejo acá las claves, chicos. Están la clave de la lectura, la clave de las preguntas, que como ya te comenté, fíjate, son 9 ahora porque se han incluido 3 preguntas más acerca de estos últimos temas de las 2 últimas diapositivas, ¿sí? Entonces, revísalas para que estés preparado para cualquier pregunta que pudiera venir en tus exámenes, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, la próxima semana continuamos, ¿sí? Un abrazo a todos, chicos, ya nos estamos viendo, cuídense todos, chao.